Hola amigos, bienvenidos a otro video acá en Palco Vinotinto. Bueno, ya después de unos cuantos días de la eliminación, porque esto fue una eliminación, pero una autoeliminación podría decirse. Fue un sabotaje propio que la selección nacional de Venezuela se hizo al no lograr clasificar por primera vez a un repechaje mundialista o a una eliminatoria mundialista cuando las eliminatorias eran tan ventajosas y yo creo que esos en parte son las cosas que más duelen. ¿Cómo estamos, Elmer? Muchas gracias, Anthony. Muy buenos días, buenas tardes, o depende de la parte de la bolita del mundo donde nos estés mirando. No sé, ya tú dijiste y todo está claro, ¿no? Y bueno, y ustedes mismos saben, ya se ha estabilizado un poquito este guayabo, esta sensación de amargura, de decepción. Bueno, el término se lo dan ustedes, lo pueden dejar acá en la caja de comentarios, pero lo que sí es que es doloroso, ¿no? Es triste, porque veníamos muy ilusionados y teníamos mucha expectativa y bueno, el porcentaje, las estadísticas nos daban que la clasificación era de nuestra Vinotinto. Pero bueno, el fútbol una vez más demuestra que las estadísticas se rompen y que no se basa nada más en estadísticas, hay que hacer el trabajo, cuyo trabajo nunca logramos hacer a lo largo de la eliminatoria, que fueron esos pequeños, grandes detalles que Bolivia sí logró. Mira, Caso puntual, Edgar, ganarle a Chile en casa. estás hablando acá de estadísticas. Ojo, hablando de estadísticas. Nosotros en toda la segunda parte de las eliminatorias luego de la Copa América hicimos solo 7 puntos. Bolivia hizo 17. 17 puntos. Más que merecido la clasificación. No, la clasificación de Bolivia está merecida, pero hablando de estadísticas, okay, acá es donde se demuestra literalmente. Yo lo decía, o sea, nuestra clasificación va a depender de Brasil, no de nosotros, porque Venezuela no estaba jugando bien. Venezuela no tenía ni idea de juego colectivo y nos enfrentamos a la segunda mejor selección, yo diría que de todo el continente. Pero ya va, Antonio, un momento. Nos veníamos jugando bien, está bien todo este escenario, dependíamos de Brasil, pero ahora el resultado de que nos dejamos encajar 6 goles, donde solamente nos habían hecho 2 goles, esto es algo que... No, pero es que Edgar, volvimos 20 años atrás. ¿cuántos goles encajó Venezuela fuera de casa? Ah, no, bueno, fuera de casa, pero... A eso es a lo que voy. Venezuela siempre encajó muchos goles. El problema está en que en Maturín no había encajado, pero Venezuela siempre encajaba goles. Sí, no había partido de visitante que no encajáramos un gol. Incluso fuimos la única selección que de visitante, o sea, bueno, con Bolivia, aunque Bolivia literalmente, que logró sumar, o sea, que recibió goles en todos los partidos. Entonces, estamos hablando de que acá, por más que recibiéramos 6 goles, o sea, acá hay problemas que hay que limpiar. Y mira, hoy vamos a hablar sobre qué es lo que se tiene que hacer de aquí a futuro. Porque sí, va a llegar un nuevo cuerpo técnico, porque tiene que llegar, tenemos amistosos el mes que viene, ante la campeona del mundo. Pero, y aquí el gran pero, señores, hay que visionar hacia el futuro. ¿Por qué? Porque lo que se demostró en Maturín, literalmente, fueron 3 cosas, 3 simples cosas. La primera es que el venezolano no tiene la mentalidad para ir a buscar un resultado atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú ves el partido, yo lo tengo grabado, si tú ves el partido en el segundo tiempo, cuando los venezolanos salieron a la cancha, se les notaba la cara de miedo, porque sabían que Bolivia estaba ganándole a Brasil y porque sabían que estaban eliminados. Y eso literalmente se demostró en la cancha con malas jugadas, pases errados, no sabían qué hacer. Bueno, pero se repitió el estilo, o disque estilo de juego, o disque forma de jugar, de cómo se había venido jugando el último año y medio o post Copa América. Pero es que ahora, al agregado de lo que estaba haciendo Bolivia, bueno, realmente sí. Hay un detalle, no tanto en lo futbolístico, que ya lo conocemos, ¿no? De que el cuerpo técnico no logró descifrar una ideología, una metodología de juego. O sea, no tenemos una fisiología de juego a la fecha, a este momento.
pero la parte psicológica nos sigue jugando bastante fuerte, y algo que hemos hablado en infinidad de veces en el programa y que bueno, siempre se lo hemos recalcado: el fantasma de la desatención, los goles comenzando el partido o finalizando. Ese pequeño detalle donde hay que tener un poco de concentración, pues nos sigue faltando, pues, es algo que esa desatención es algo que está impregnado, y por eso es que yo te digo, o sea, dentro de las tres cosas que quedaron en evidencia, fue eso: la falta de mentalidad del jugador venezolano, que para eso se va a necesitar alguien, y yo digo alguien que sea capacitado, no hablo de un psicólogo, yo hablo de un técnico, que sea capacitado específicamente en eso. ¿Por qué? Porque esa mentalidad que tiene el venezolano, porque eso está arraigado. Eso se vio en ese partido. Cuando llegan los partidos importantes, Venezuela siempre falla. Y eso yo te lo dije, literalmente, te lo dije el día anterior al partido ante Colombia. Mi miedo es ese. Mi miedo es que Venezuela siempre en el partido donde tiene que dar el golpe de autoridad, lo falla. Y en esta eliminatoria lo falló en muchos. Entre los desaciertos de Fernando el Bocha Batista, una frase con la que él comenzó este periodo y ahora debemos terminar dándole la razón, es que el miedo que él tenía y el reto a seguir era enfrentarnos nosotros mismos. O sea, el problema de Venezuela era nosotros mismos, nuestra idiosincrasia o nuestra manera de ir a buscar un resultado, de salir. Es que bueno, mira, evidentemente allí, entre las cosas en los desaciertos, allí creo que va a terminar o termino dándole la razón. Mira, acá hay dos cosas. O sea, yo en este momento yo ni siquiera voy a voltear a ver a lo que pasó, porque ya lo que pasó no se puede cambiar. O sea, las cosas quedaron así. Ojo, mucha gente hablaba de un supuesto pacto que Colombia nos iba a regalar. Yo lo publiqué en la página. Colombia no nos va a regalar nada. Si Colombia tiene la posibilidad de eliminarlo, lo va a hacer. Y lo hizo. Colombia vino, jugó, demostró porque en este momento es la segunda mejor potencia del continente, detrás de la campeona del mundo. Y Colombia en este momento está peleando su posición para ser cabeza de serie en el Mundial. Después de eso, o sea, Venezuela quedó desatendida. Y acá voy a lo que yo digo, o sea, a mí ya no me importa eso, porque ya Colombia nos humilló, Colombia nos eliminó, nos quedamos sin mundial, sin repechaje, quedamos igual que siempre, con la ilusión y el corazón roto. Ahora acá literalmente ya empiezan a salir nombres por aquí, nombres por allá, supuestos posibles técnicos, y yo digo, esta es mi opinión personal. Si un técnico ya estuvo en la selección nacional y no logró clasificar, no tiene que volver a la selección nacional. Yo no veo segundas oportunidades en la selección nacional. Lo siento mucho. Por más que sepa... Anthony, aquí en el programa y a lo largo que tenemos creando el contenido para ciertas cuestiones, y en muchísimas veces que no estamos de acuerdo, que yo te doy la razón. Yo siempre he sido partidario. En el fútbol las segundas oportunidades a veces es algo complejo, ¿no? Y a veces como que hay que aprovechar el tren de una sola vez, de una sola oportunidad. Yo soy partidario, agradecido a todas estas personas que ya pasaron y dejaron su marca, dejaron su huella, pero yo no creo en segundo periodo para una dirección técnica. Es que mira, acá hay una cosa. Dime tú. A mí no me gusta vivir en el pasado. ¿Cuál de los periodos anteriores te genera a ti como que yo extraño a esa Vinotinto? Ninguno, porque todos fallaron en el momento que tenían que dar el gol de autoridad. Porque si se hubiesen logrado cosas importantes, ahí estuviésemos diciendo, ok, está bien, mira, que con fulano, con sutano o con mencano logramos esto, pero es que no hay nada. Es que no se logró podamos nada. decir, mira, sí, ojo, este es el mérito. Lo más importante que Venezuela logró fue un subcampeonato del mundo, y aún así en el momento de la final la perdió, así. Entonces a eso es a lo que yo me refiero, o sea, si Farías, si Dudamel, si ¿quién fue el otro? Leonardo González, todos los que pasaron, hasta Richard Páez, si ustedes ya pasaron, no tienen por qué volver. Ni hablar de lo que viste por allí, que no sé si lo hacen a modo meme, pero en algunos están diciendo que Chita San Vicente, porque es el técnico más ganador del fútbol. Mira, todos conocemos lo que fue el Chita San Vicente. Acá yo viví desde muy de cerca el proceso de Chita. Y el proceso de Chita, lamentándolo mucho, fue más que todo algo malo de los jugadores.
Eso yo lo sé porque yo lo viví desde adentro. Y eso fue algo interno de los jugadores, porque después de que el Chita se fue, lamentándolo mucho, ya se habían perdido demasiados partidos, pero la Vinotinto empezó como que un repunte, no le va a alcanzar porque ya estábamos eliminados. Pero, o sea, era un repunte de los jugadores para tratar de sacar al Chita San Vicente por X o por Y cuestión. Pero bueno, acá mi postura es clara. Si un técnico ya pasó, no hizo nada importante porque ningún técnico, si bien la evolución de Venezuela ha sido un poquito tentando hacia arriba, ningún técnico ha hecho algo importante. Ojo, lo más importante fue literalmente la semifinal de la Copa América del 2011, donde perdimos en penal ante Paraguay, y el subcampeonato de la Copa del Mundo. Después de eso, Venezuela no tiene nada. Entonces, yo vuelvo y repito, acá necesitamos un técnico que lave el cerebro de toda la generación que viene. Y ojo, esto puede tardar y no puede ser un proyecto de 2, 5, 6 años. Esto tiene que ser un proyecto largo. Es que ahí es donde estamos. Mira, mucho, y actualmente, ¿no? Por lo caliente que está la situación y lo breve, los cortos días que tenemos desde esta eliminación, hablamos de que el cuerpo técnico, bueno, no logró descifrar algo, pero es que también hay un grandísimo problema que viene arraigado desde hace mucho tiempo atrás, y es que los procesos se dan con una base, y las bases hay que iniciarlas, valga la redundancia, desde el principio. Entonces, tú no puedes armar una base de una selección mayor con los jugadores que ya vienen en diferentes procesos. Mira, yo acá... La base hay que armarla desde los niños, desde un proyecto, desde una formación. Este cuerpo técnico que salió no armó nada de eso. No armó nada porque no les interesaba. No les interesaba. Ojo. No, de hecho, el proyecto Corazón Vinotinto no es del cuerpo técnico anterior. No, pero es que ese proyecto que ya se venía trabajando, pero para mí entender, está estancado. Es que no se le eche más publicidad. Totalmente parado. Eso ya no existe como tal. A ver, y a eso es a lo que yo voy. O sea, si realmente se quiere hacer un cambio, la federación, para mí, va a apuntar a un técnico con el prototipo que tiene Ricardo Gareca. Ojo, y aquí hay dos cosas importantes. ¿Por qué? Porque si tú vas a contratar a alguien que tenga el prototipo de Gareca, pero no le vas a dar las libertades que tuvo Gareca en Perú, es más de lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando Gareca firmó con Perú, y él lo dijo en rueda de prensa, mi condición para yo firmar con Perú la primera vez que Gareca llegó fue, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y a mí no me van a venir a decir nada. ¿Y qué fue lo que hizo Gareca? Limpió. Jugador que no le parecía, así estuviera jugando en Europa, para afuera. Sencillo. Gareca armó su equipo como él le dio la gana, estableció todas las estructuras y le dijo a la federación, yo necesito primera, segunda, tercera, cuarta división, yo necesito que me piensen a ver jugadores por aquí, por allá, por todos lados del Perú, porque hay mucha gente, hay muchos jugadores que tienen el potencial para sacarlo. Con lo que estás diciendo, nosotros, yo no entiendo por qué en Venezuela solamente hay estas dos divisiones, bueno, y obviamente sabemos la falencia que tiene el fútbol, pero ¿dónde están las demás, el resto de las ligas o el resto de competiciones de ascenso que no las han querido dar? Entonces, allí tenemos ya uno de los tantos problemas. Y que estás hablando de proceso, de buscar, de indagar, de ir. Yo tengo una persona y lo he dicho desde hace mucho tiempo y desde que empecé a ver su proceso como entrenador o como director técnico, y es Vizcarrondo. Osvaldo Vizcarrondo, cuando lo contratan o deciden llamarlo para la selección, no le dieron una base de jugadores. Le dijeron simplemente, estás contratado para una sub-15 y lo dejaron ahí a la intemperie. Donde el mismo empezó a llamar contacto, a formar su cuerpo técnico, a pulir ciertas cuestiones de lo que ya traía y a ir haciendo módulos con niños de 14, de 13, 14 hasta 15 años durante toda Venezuela, y es la sub-17 que vemos actualmente. O sea, lo que pasa es que muchas personas están viendo ahorita cómo juega esta sub-17, pero hace 2, 3 años atrás, cuando Vizcarrondo estuvo paseándose cada rincón de Venezuela tratando de encontrar los jugadores, nadie se acuerda de eso. Aparte, su currículo habla por sí solo y lo que viene haciendo, lo que hizo en Europa con el Nantes y lo que ha logrado hasta ahora. Yo acá te digo dos cosas. Esto que Vizcarrondo está haciendo es lo mismo que hizo Ceremeta cuando la Vinotinto ganó el Sudamericano 2 veces, cuando fue a los mundiales, la sub-17. Es exactamente lo mismo. Ojo, y esto fue lo que hizo Perú con Gareca
Cuando Gareca llegó hizo una limpia. Gareca limpió literalmente la selección nacional y dijo, yo voy a hacer lo que yo quiera, a mí no me van a seguir en contrato. Y hubieron jugadores que antes estaban contratados que no volvieron a la selección. ¿Por qué? Porque no les gustaba la guachafita que tenían, no les gustaba que no eran comprometidos, y él lo dijo en rueda de prensa. Entonces, ojo, a esto es a lo que yo me refiero. Se necesita un técnico que venga a poner mano sobre la mesa y diga, yo hago lo que yo quiero y no me van a venir a imponer, porque aquí hay ciertas imposiciones que generan dentro de la federación que se notan. Pasa con Vizcarrondo y hay que decirlo sencillamente, a Vizcarrondo en su vida había llamado al carajito de la UCB, al que tiene el papá mafioso y criminal y malandro, y ahora lo están obligando. Y se le nota, ¿por qué? Porque si él nunca en sus procesos llamó a este jugador, ¿por qué ahora lo llama que van a ir para el Mundial? Bueno, entonces, esta injerencia el técnico que venga no va a poder, indistintamente que firme la cláusula. Al empezar a imponerle ciertas cosas, el técnico se va a ir, como se va a ir. Entonces, ojo, a esto es a lo que yo me refiero, porque si tú quieres generar, ojo, y para tú generar una limpieza mental y una fortaleza mental como la que generó, porque ojo, después de que Gareca llegó a Perú empezó a subir, pero era un equipo complicadísimo y jodidísimo, que literalmente le jugaba de todo a cualquier equipo, y los jugadores peruanos se la creían, no por nada, literalmente cuando nosotros jugábamos con ellos, nos venían y nos ganaban aquí en Venezuela. Y si iban perdiendo, una mentalidad, y nos remontaban y nos empataban los partidos. Íbamos ganando un partido cómodamente 2-0 y terminó. Entonces, ojo, a esa mentalidad. Entonces, si nosotros vamos perdiendo un partido con la Vinotinto que tenemos en este momento, perdemos un partido 2-0, lo perdemos 2-0. No hay capacidad de reacción. No tiene esa reacción. Entonces, si nosotros queremos ese tipo, necesitamos a un técnico. O sea, yo no estoy diciendo que sea Gareca, pero necesitamos un técnico que tenga esas mismas cualidades y que se le den las libertades para él hacer lo que él tiene que hacer. Porque de nada nos sirve que nosotros tengamos a un técnico como Gareca y tú lo tengas maniatado. Porque primero él se va a alargar porque va a decir, si yo no puedo hacer lo que yo quiera, yo me voy. Mira, por ahí también se rumora, ¿no? Entre este universo de posibles seleccionadores o técnicos que puedan llegar a la Vinotinto, mencionan a Mourinho. A mí me gusta la ideología de Mourinho. Mira, me gusta acá hay dos cosas. Pero ahora, con lo estricto y lo volátil que es Mourinho, va a dejarse imponer esta cosa. A eso es a lo que yo voy, O sea, pues mira, Venezuela, la plata la hay. Esa gente tiene plata, no me van a venir a decir, si le estaban pagando 3 millones al Bocha, alguien que no sabe nada, lamentándolo mucho. O sea, claro, el dinero está. Ahorita el problema no es el dinero. El dinero está. Ahorita el problema no es el dinero. El problema no es el dinero, el problema es lo que rodea al contrato con el técnico que vaya a llegar. ¿Por qué? Porque mira, hay muchos técnicos que yo creo que podrían tener esa mentalidad para cambiarle el chip al venezolano, porque eso es lo que se necesita, que se cambie un chip que lamentándolo mucho está arraigado dentro de toda la generación, que bueno, en este momento va a haber un proceso de cambio, pero la generación que está en este momento también lo tiene. Y tú necesitas cambiarle eso. Entonces, ojo, lo bueno es que el técnico que llegue va a llegar rápido y va a tener literalmente 5 años para poder cambiar ese chip. Es mucho. Y aquí yo también digo otra cosa. Aquí va a ser importante que no se pierdan fechas FIFA, señores. Incluso, si hay que hacer como está haciendo Colombia, si hay que hacer como hace México, que juegan en fecha FIFA y hacen partidos amistosos en no fecha FIFA, no importa, se hace. Así sea contra la sub-12 de cualquier equipo o club, se hace el amistoso. ¿Por qué? Porque esto es importante. El técnico de México no está pensando en jugadores, está viendo jugadores porque él sabe que en algún momento va a necesitar más jugadores. Entonces, si él ya tiene literalmente, imagínate tú, México, desde que está clasificado, juega literalmente casi que partidos amistosos casi cada 2 meses. Cada 2 meses está jugando partidos amistosos México. Constantemente. Eso es parte del proceso de lo que se debe ir buscando, porque bueno, obviamente los jugadores no van a ser eternos. Ya ahorita por allí van a quedar algunos cupos libres de los jugadores que tenemos, y bueno, hay que buscar estos reemplazos. Yo acá te digo dos cosas. O sea, vamos a ver, de la convocatoria que tenemos, realmente, ¿tú crees que la mitad de los que están ahí valga la pena que se queden por el rendimiento que tienen actualmente?
Mira, no, No, es que no, bueno, es que no. eso lo hemos discutido. Unos casos como el de Jan Hurtado, que ¿para qué Que no se llamaron a Jan entiende, no se Hurtado entiende. cuando no Entonces, vivíamos a mucho, eso, cuando tenemos por lo menos a él, sí, teníamos a Kevin Kelsey haciendo ciertas haciendo cosas goles, bien, tenemos a Alejandro Mar que también estaba marcando goles muchísimos en otros Portugal. jugadores, Entonces, ¿para qué Jan ojo, Hurtado? entonces, mira, a eso es a lo que yo voy. O sea, esos llamados extraños, ojo, se le tiene, o sea, se Y, tienen mira, que acabar. Ojo, y uno muy no, puntual, y uno muy puntual es de Chacón, de todo lo que está haciendo en Europa, de cómo sí, ha ido levantando el equipo y es un jugador y aún así no importantísimo. lo llaman. Y no quiero llamado. Entonces, ojo, No, increíble. eso es a lo que yo me refiero. O sea, no van a quedar unos cupos. Si el técnico que llega tiene la libertad de armar el equipo como él va a hacer una limpia. Porque lamentándolo mucho, lo que estaban llamando para la selección no es lo mejor que había en el momento. Y si la selección se supone que es de No, momento, no era lo mejor que teníamos. Entonces, ojo, sí, serían los jugadores que el Bocha se le daban con más confianza, pero ojo, por más confianza que tú le tengas a un jugador, si un jugador no está en un buen momento, él no te va a rendir. Él no te va a rendir. Entonces, a eso es a lo que yo voy, literalmente. ahora que dices esto, Anthony, ¿cuánta falta nos hizo desde hace muchísimo tiempo atrás Joseph Martín? Estaba No pensando sé qué exactamente tenían en eso. Estaba pensando en que lo Joseph llamaron a Martínez última en este hora, tal vez momento. ¿Cuánto tiempo nosotros pedimos a Joseph y lo va a llamar literalmente cuando ya la eliminatoria estaba casi terminando? O sea, son las vainas que literalmente uno no entiende. Entonces, por eso yo te digo, Joseph Martínez forma parte de la mentalidad que estamos hablando. Es un tipo altamente competitivo que se le nota, pues yo lo he visto jugar, yo lo vi jugando aquí contra el Chicago Fire y es un tipo que no le gusta perder, es un no, tipo es que que, tiene ojo, liderazgo, que no le entonces, importa quién esté en campo porque a todo el mundo está regañando para que estén en sintonía. para que estén en Bueno, y sintonía. para Mira, muestra cómo jugó. acá, y a eso voy literalmente. O sea, el técnico que llegue, que todavía no se sabe quién va a ser, pero acá lo importante va a ser que al técnico se le den las libertades de hacer la limpia que tenga que hacer. No importa el jugador que tenga que ser. Si el técnico ya no quiere convocar más a Salomón Rondón, bueno, él tendrá que buscar un nuevo goleador. ¿Por qué? Porque para él, Salomón Rondón no va a llegar a la eliminatoria del 2030. No, mira, yo creo, justamente ayer estaba pensando en eso, ¿no? Que yo creo que va a ser importante y yo creo que tiene condiciones para iniciar este otro proceso. Mira, es que acá hay dos cosas, Edgar. Ven acá, ven acá. Yo te voy a decir algo, ven acá. Ajá, tú inicias con Salomón Rondón, pero si tú inicias con Salomón Rondón, ¿cómo tú vas puliendo a los demás jugadores? Ojo, está bien, yo no digo que no lo llamen, pero, o sea, tú en estos 4 años que vas a tener, de aquí a o sea, en 4 años, no, en estos 2 años más o menos, porque la eliminatoria va a empezar en el 2027, ok, vamos a tener 26 y 27. O sea, ¿cómo tú piensas formar goleadores si tú no convocas goleadores? Tú necesitas ver a los goleadores que supuestamente tienes, porque si no estamos en más de lo mismo. Se va Exactamente. Salomón Rondón y ¿quién llega? O sea, tú necesitas que los goleadores que tú vas a llamar. Actualmente te hago una pregunta, ¿no? Y te hago una pregunta a ti, Anthony, y para todos los que estén viendo el programa. Mencionemos el sustituto de Salomón Rondón. Es que no lo hay. No lo hay. Y por eso que yo te lo digo. Mencionemos el sustituto de Juan Arango cuando se fue hace tantos años. Tampoco lo hubo. Tampoco lo hubo. Voy a hacer voy a hacer otra pregunta, ¿no? Y para nosotros mismos. Durante todo este ciclo de eliminatorias con el Bocha Batista, e incluso cuando llegó Peckerman, mencióneme un jugador o una jugada que hayamos hecho a balón parado que uno puede decir, bueno, no, con este jugador vamos a ocasionar peligro en un tiro libre. Mencióname. No la hubo, no la hubo. Entonces, ¿qué te dice eso? O sea, mira, entonces, a eso es a lo que yo voy literalmente. Mira, o sea, ¿por qué? Y yo te lo digo, no es que no convoquemos a Salomón Rondón, pero nosotros ya tenemos que dejar la salodependencia. O sea, si necesitamos goleadores, yo considero que va en un segundo plano para iniciar. Y a ver hasta dónde le llega, hasta dónde le exactamente. Pero, llega. o sea, si no tenemos goleadores, hay que empezar a buscar goleadores. Bueno, tenemos un goleador en la Liga Fútbol, pongámoslo a jugar un partido con la selección, a ver cómo se desarrolla. Kelsey, te toca de titular. Vas a ver, vamos a ver si rindes o no rindes. O sea, Chacón, vamos a ver si rinde. O sea, tenemos que probar a los goleadores que tenemos. ¿Por qué? Porque, ojo,
acá hay dos problemas. Salo, por más que sea, ya tiene su edad. Salo no te puede generar una contra correteándole hasta allá. Porque Salo, por más que sea, necesita que tú le pongas el balón a unos 20-30 metros del área. Para poder, y mucho menos tener la salodependencia que tuvimos, que obviamente se veía muy fragmentado en nuestro juego, porque siempre era balonazos a Salomón Rondón, y ver qué Rondón, carajo se podía hacer no Salomón llegaba a Rondón allá nadie. arriba. Entonces, eso no se puede. Y por eso es que yo te digo, o sea, si, yo sí siento que Salomón Rondón va a estar ahí porque se necesitan personas de jerarquía. Pero acá hay que dejar esa salodependencia. O sea, es el máximo goleador, está bien, pero ya Salomón Rondón tiene que empezar a formar. Y yo creo que eso sería la principal razón para que esté ahí, empezar a formar a los otros goleadores. ¿Por qué? Porque necesitamos goleadores y necesitamos carajitos que correten, porque eso, mira lo que nos pasó con Colombia. Los goleadores de Colombia son carajitos jóvenes y mírate literalmente cómo se paseaban así a la defensa de Venezuela. Algo que Venezuela no podía hacer porque Salomón Rondón, lamentándolo mucho, quedaba fatigado y pues no podía volver y quedábamos con uno menos ahí defendiendo. Entonces, a eso es a lo que yo voy. O sea, necesitamos empezar a probar a partir del próximo partido. El próximo partido no es para lavar la cara, porque la cara no nos la vamos a lavar, ya no vamos a ir al mundial. Eso es así. Ya tenemos la fecha FIFA el mes que viene y hay contra los campeones del mundo. Hay que empezar a probar jugadores porque, ojo, yo vuelvo y repito, la mayoría de los jugadores que están ahí no tendrían por qué estar. Y si se les da la libertad al cuerpo técnico de elegir a los jugadores que él quiera, señores, ya vamos a ver las convocatorias totalmente distintas a estas convocatorias. ¿Por qué? Porque el técnico literalmente lo que va a hacer con su cuerpo técnico, lo que va a decir es, ok, dígame, ¿qué goleadores del Vinotinto están marcando goles? Llámamelo. ¿Qué defensa está en buen momento? Llámalo. ¿Qué portero? Llámalo. Él va a llamar a los que están en el mejor momento y va a ver si eso le sirve. Y si no le sirve, él le dirá, tenemos que empezar a buscar esto y esto. ¿Por qué? Porque, o sea, las selecciones son de buenos momentos. Es que eso hicieron, y eso es lo que no entiendo, porque eso fue lo que hicieron, y ese era el trabajo que hacía este cuerpo técnico, porque tantos viajes, reuniéndose con todo el universo vino tinto, y siempre caíamos en lo mismo. Entonces, bueno, ya está dicho todo, ¿no? Yo vuelvo y te repito, para mí... Y hay que demostrar en el tapete que las cosas se van a hacer bien. Mira, para mí el Bocha Batista cayó en convocar a los jugadores que él creía que le iban a apoyar o que le iban a servir y no a los jugadores que él realmente tenía un buen momento. Entonces, ese problema es lo que generó lo que tenemos hoy en día. Entonces, acá, yo vuelvo y repito, yo sigo diciendo lo mismo. El técnico que llegue tiene que ser un técnico que sea capaz de cambiar ese chip tanto en los jugadores como en la federación. Que la federación entienda que no puede meter sus manos dentro de este guiso porque si no va a seguir pasando lo mismo. No sé, Anthony, no sé, ahí sí te digo que va a estar difícil, pero bueno, hay que intentarlo y nosotros desde este lado, ¿no? Como aficionados, tenemos que apuntar a eso. Pero yo no creo que vayan a dejar de meter sus manos. Lamentablemente es la realidad que se vive y se ha vivido siempre en el fútbol venezolano. Creo que ahorita, no tanto como cuando la época Esquivel, creo, no sé, pero siempre van a estar metiendo sus manos. Ajá, pero entonces dime tú qué. No, o sea, vamos a tener estas convocatorias extrañas que nos sacan de los mundiales, porque ojo, acá no quiero volver para atrás, pero convocatorias raras como estas nos costaron literalmente punto. Bueno, ¿te recuerdas cuando decíamos que íbamos a ver al final del día si los empates en Maturín servían de algo? Mira, yo te voy a decir algo, los empates en Maturín sí sirvieron porque sumaron. Ahora, las cuestiones puntuales, como no haberle ganado a Chile, a la peor Chile, en casa. Acá hay dos cosas. Yo ni siquiera pienso en Chile, porque Chile nosotros siempre se nos ha complicado por más que Chile sea una mierda. Paraguay ganándole 1-0 y buscando la manera de controlar el partido. Y con Paraguay, mira, ve acá. Con Colombia se repitió lo que se repitió con Paraguay, solo que Colombia sí vino realmente, como dieron sus declaraciones, que no iban a pisar la cabeza y lo consiguieron. Pero como tú ganando un partido 2-1 no vas a buscar la forma y manera de tratar de enfriarlo. Entonces seguiste jugando al mismo ritmo, Colombia avanzando línea y bueno, obviamente era una catástrofe anunciada. Pero mira, ven acá, Paraguay cuando llegó Alfaro estaba debajo de nosotros. Entonces, ¿qué hizo Alfaro?
les cambió un chip. Les cambió un chip. Porque Alfaro solo hizo un cambio. Un cambio del 11 que estaba jugando Paraguay. Y no hizo más nada. Y eso bastó para que Paraguay nos volteara un partido y empezara a ganarle a todo el mundo. Porque le ganó a Argentina. Le empató a Ecuador en Quito. Le ganó a Colombia. Le ganó a Uruguay. Le ganó a Bolivia. No, a Bolivia le empató en el alto. El empate en el alto. Ojo, pero entonces, ¿qué estamos hablando? Ojo, esto es lo que pasa. Ojo, y yo no creo que los paraguayos, la Federación Paraguaya le estén obligando al Alfaro a elegir jugadores. No, ojo, y por eso te lo digo. O sea, ¿por qué? Porque si vamos a seguir con la misma vaina, no vamos a ir al Mundial 2030. Así, literalmente, así tengamos 9 cupos, nosotros vamos a quedar de 10. Porque lamentándolo mucho, y si dan 10 cupos, bueno, no sabremos qué irá a pasar por ahí, que a última forma perdamos entrar allí. Pero sí, es la realidad que vivimos. Y ahí hay que ser un poco crudo. O sea, y es como yo digo, después de, yo estaba trabajando, yo no pude ver el juego, pero lo estaba escuchando. Y de la forma como iban relatando el partido, como inició, había una esperanza más, porque yo dije, esa es la actitud que queríamos. Se enfrió y empezaron a darse. No es que se enfrió, volvemos a lo que comencé. Lamentablemente tengo mucha amistad en este cuerpo técnico, pero ya tienen que irse. O sea, tienen que irse porque el sentimiento por la selección es más fuerte que cualquier cosa. Y yo decía, no quedó ninguno. Y ojo, Edgar, no es que se enfrió, es que les pasó factura a la mente cuando vieron que Bolivia le estaba ganando a Brasil. Porque eso fue lo que pasó. Porque salieron con miedo, porque no sabían cómo darle la vuelta al partido, porque sabían que les tenían que ganar. Y al primer intento Colombia viene y les mete el tercero. Después de eso se desarmaron. Entonces, ¿qué pasa? Eso es algo mental y luego eso se derrumbó. Y cuando la gente... se trabaja, esa parte mental se trabaja. No, es que esa parte mental no estuvo trabajada. No es solo un psicólogo. Esto también es cuestión del técnico. Esto es tú tienes que tener un técnico que sepa trabajar. Por eso se trabaja con exigencia, con el automatismo, con todo esto, porque si tú no eres exigente a la hora cuando tú estés dirigiendo, después que sea un partido reversible, después que hayas perdido los puntos, tú no vas a llegar a la competencia a decirle, mire, no, ya yo empecé a hacer las cosas bien con mis jugadores, aquí están las estadísticas, denme los puntos. Eso no existe. Eso no existe. Y si bien es cierto que tú haciendo las cosas bien, entrenando, metiendo presión, transformando el equipo, no te asegura resultados positivos, pero sí te minimizan los riesgos. Y en esta oportunidad, lamentablemente, y repetimos, ¿no? Lo que ya venimos repitiendo y lloviendo sobre mojado, no se hizo el trabajo como se tenía que hacer. Y bueno, por lo menos ya tomaron la decisión de sacar el cuerpo técnico y no dejarlo como pasó en la era de Conte. Que eso también podíamos esperar. Bueno, ya salimos de este cuerpo técnico. Mira, acá hay dos cosas. Lamentándolo mucho, la Vinotinto masculina es más mediática. Y, sí, no, sin duda. Ojo, acá hay dos cosas que tú tienes que entender. La cantidad de dinero que la federación acaba de perder es enorme. Es enorme porque ellos ya seguramente tenían contratos hablados de patrocinantes para el repechaje, para todos amistosos fuera, previo a lo que era el repechaje, luego previo al mundial. Ellos ya tenían armado todo. Ellos lo tenían armado todo. Y ojo, ese golpe económico, porque es un golpe económico, ¿por qué? Porque ya tú no vas a recibir literalmente 10 millones de la FIFA por participar en el mundial, más todo el dinero de los ingresos de derechos de televisión, de betas de sponsor, de transmisiones. Ya no vas a recibir nada. Aparte de eso, ya no vas a tener literalmente los ingresos por publicidad de todos los patrocinantes que te van a pagar plata por aparecer en... eso es un golpe duro. ¿Y qué pasa? Si tú quieres, y esto lo hablo porque yo estudio marketing y eso se nota. Si tú quieres mitigar porque, ojo, después de ese golpe ojo, acá, y bueno, se vio en la cancha que los jugadores estaban dolidos y también se vio en el estadio, que el estadio estaba dolido, porque dolió, porque esta derrota, por más que sea una derrota, nos han goleado,
Lo que más dolió es que nosotros no cumplimos con nuestra tarea. ¿Y qué pasa? Eso mitigó, literalmente, o agrandó, masificó, y la federación tenía que mitigar el impacto para que la gente después pudiera volver a creer en la selección. ¿Por qué? Porque yo te digo una vaina. Si el Bocha Batista seguía, el próximo partido de la Vinotinto en Venezuela no lo llena, no va a ir ni siquiera un 20% de la gente. No. Puede jugar hasta en Pueblo Nuevo, pero mira, Pueblo Nuevo va, pero Pueblo Nuevo va a matar al Bocha Batista. Te voy a decir algo, con este resultado que se dio y que muchos estábamos emocionados con ir ahorita al partido Venezuela-Argentina acá en Miami, esas expectativas han descendido significativamente. Ese partido ahí, literalmente, va a ser el golpe de realidad que la federación necesita. ¿Por qué? Sí, va a estar. Ojo, los que van a ver son argentinos porque van a ir a ver a Messi. Y los que no son argentinos, pero que apoyan a la selección de Argentina. Exactamente, pero venezolanos. Eso no va a ir. Irán los que ya tienen las entradas compradas. No, va a haber poco porque, y te voy a poner un ejemplo. El Chase Stadium, o sea, el estadio del Inter Miami, que es un estadio pequeño, cuando estaba empezando esta era, que era el estreno de la marca Adidas, y se juega contra un grande como fue Italia, el estadio no se llenó. No sé, no. Entonces, imagínate ahorita en el Jarro Stadium, por parte nuestra, de nuestros aficionados, y con golpe. No va a ir, no. La cantidad de venezolanos que va a ir va a ser mínima, infínima realmente, y irán los que ya tienen las entradas compradas. Pero del resto bueno, yo no tengo entrada comprada. Y estoy en duda de ir. Sinceramente, yo en este momento lo último que quisiera es ir a ver a la Vinotinto. Pero bueno, a esto voy. O sea, el golpe mediático y económico que le generó a la selección necesitaba una respuesta contundente para que tus patrocinantes, entre comillas, creyeran y pudieran literalmente por lo menos decir, bueno, creemos en ti para el próximo año. Te trae un técnico B. Y por eso es que tú ves que al día siguiente inmediatamente cortan la cabeza del Bocha Batista. Porque ¿qué? Las redes sociales solo hablan de dos cosas. Bocha, quién se va, Federación, tildaban a la federación para acá, mierda, ladrones corruptos de todo. Pero lo tildaban igual. Y muchísimo personal de prensa o creadores de contenido que eran muy allegados al Bocha Batista, que tuvieron mucho contacto con él. Yo te digo una cosa. Realmente hablaron de la realidad y que tenían que irse también. Acá se vieron dos cosas. La primera es que se vio literalmente que los entre comillas creadores, que eran pagos por la federación, dejaron de publicar, no publicaron nada, porque eso no saben qué publicar, estamos claros. O sea, si te están pagando para que publiques cosas buenas, no vas ¿qué puedes publicar tú después de algo tan horrible? Lamentándolo mucho, pero bueno. Sí. Esto yo espero que a la federación le deje dos grandes lecciones. La primera lección es, lección número 1, ojo, esta cifra que me indicaron a mí, la federación a cada partido llevaba cerca de 5.000 influencers. Total, o sea, los llevaba para Maturín para que tratara de difundir o masificar a la Vinotinto. Esto no se tiene que hacer. Por más que sea, no se tiene que hacer. Son 5.000 cupos que tú le estás quitando a 5.000 fanáticos que realmente sí quieren ir a ver el partido. Ojo, que tal vez la federación... Sí, bueno, con razón. ¿Cómo? Con razón se ve o se evidenció tanto creadores de contenido siguiendo la Vinotinto así de la noche a la mañana. Estos creadores de contenido eran pagos por la federación para que fueran a masificar, pero es que la federación lo entendió todo mal. Ok, que si tú le pagas a un creador de contenido, le pagas, pero ¿qué pasa? No te genera lo mismo que 40.000 publicaciones de los fanáticos que realmente van a ir y que van porque quieren a la selección. ¿Por qué? Porque, ojo, eso yo lo conozco muy bien. La página me funciona así. O sea, los partidos de la Vinotinto, tú ves cómo la gente reacciona. Y eso es tal vez lo que la federación no entendió, y yo espero que lo entienda para el próximo proceso eliminatorio. Llenar una tribuna o media tribuna, porque bueno, las tribunas de Monumental son enormes, pero o sea, por lo más que sea 5.000 es una cantidad bastante de influencers. O sea, eso no te ayuda. ¿Por qué? Porque pasan estas cosas y esa gente literalmente no te va a lavar la cara porque tú le estás pagando.
No te la va a lavar, porque por más que sea, si ellos se ponen a publicar, no, que el Bocha era bueno, bla, 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 como lo hizo Televen. No, No, no que el hablemos Bocha de no eso. perdió No tantos voy a perder partidos. el tiempo mío. Cállate la boca, no nos interesa. El Bocha se quedó sin la eliminatoria. O sea, Sí. quedó eliminado, ni siquiera pudo clasificar. O sea, y los de Televen intentaron lavarle la cara y las puteadas que se llevaron después por redes sociales fueron enormes. Tanto así que en el siguiente Teledeporte, los dos que estaban limpiándole la cara al Bocha ni siquiera fueron capaces de aparecer. No, pero es que Televen sabemos a qué se inclina y no vamos a perder el Pero tiempo pues acá en el es, programa es porque exactamente lo mismo. sabemos a qué ¿Por se qué? Porque mira, inclinan. los influencers esos no te van a publicar algo bueno después de que el Bocha generó esta catástrofe tan grande y que sabiendo que si ellos publican algo, los van a acribillar. Porque estamos claros, o sea, cualquiera que saliera defendiendo al Bocha Batista después de la cagada que en el Venezuela versus Colombia, iba a terminar muerto. Sí, sí, no, sin duda, qué Entonces, locura. Y a la barra, tanto apoyo que le faltó. O sea, son las cuestiones que. no, bueno, mira, acá hay dos cosas y hay cosas que yo tengo que decirlo, ojo. Y esto tal vez le molesta a mucha gente, pero lamentándolo mucho después de cuando la gente se enteró del gol de Bolivia, el estadio quedó mudo. Se quedó mudo y todos empezaron, ojo, el mismo miedo que se veía en la cancha de los jugadores del Avión Tinto se veía en la grada del estadio. Y esto, por más que sea... Como venezolano eso es lo que tenemos. Y esa frase de que tengo fe es una frase que utilizaron, pero se pone en evidencia que realmente no tenían fe. No tenían es que hicieron fe. Exactamente. una frase. Exactamente. ¿Por qué? Porque, ojo, acá hay dos cosas, por más que sea, y esto tenemos que aprenderlo todos, no importa dónde juegue la selección, todo apunta que podría ser Cabudare, todo apunta, pero para las próximas veces, así estemos perdiendo el partido, tenemos que alentarlo. La pregunta es cómo le hacemos entender al fanático esto. Ahora, la otra pregunta que yo me hago es, realmente, bueno, y ahí se evidenció, yo soy de Maturín, muy contento de que hayan elegido la sede de Maturín, me había gustado la respuesta que habían tenido, pero indistintamente el resultado que se venía dando, porque en un partido, en el entretiempo, ganando a Bolivia y nosotros empatados, no era para haber perdido el apoyo. Entonces, realmente fueron personas por una explotación o por algo mediático, porque la Vinotinto era lo que estaba de moda, eso nosotros lo hablamos. o realmente somos fanáticos. Somos faranduleros, en Venezuela somos faranduleros. Bueno, ya le diste el golpe al clavo. Es así, ojo, y eso quedó en evidencia después del cuarto gol. Cuando Colombia estaba ganando 4-2, la gente se empezó a ir del estadio y faltaban todavía 30 minutos de partido. O sea, si bien es que, o sea, las personas que se empezaron a ir no pensaban que Venezuela podía remontar el partido, podía empatarlo, o que Brasil nos podía meter. O sea, ahí a eso es a lo que yo voy. Y ahí es donde yo me pregunto, o sea, ¿realmente compraron una entrada para irse cuando faltan 30 minutos? Son faranduleros, o sea, no tiene otro término y quizás no vayan a acribillar por lo que estoy diciendo, pero es el término correcto. No. Bueno, yo entiendo que esa entrada la gastaron ustedes, pero nosotros como fanáticos, como seguidores de la Vinotinto, durante tantos años, creo que nosotros, es lógico que nosotros digamos y hablemos esto. Yo sin miedo y al calzón quitado lo digo, considero que a pesar que con esto que hicieron o que hizo la fanaticada en el Monumental de Maturín, fue también, yo no lo veo como una protesta, yo lo veo como una falta de respeto también haber quitado el aliento a la selección, a pesar de que faltaban estos minutos y que bueno, tal vez se podía conseguir algo porque todavía dependíamos de Brasil. Mira, acá yo creo que acá hay dos cosas. Lo primero es la falta de aliento o sea, es que el estadio entró en una tensión. Entró en tensión, lamentándolo mucho por más que sea. Incluso lo único que se escuchaba eran los bombos de la barra que seguían tocando, pero el estadio se escuchaba todo, incluso hasta se podían escuchar a los jugadores. ¿Por qué? Era como que la tensión se podía cortar. Y esto hasta cierto punto... Y en el principio, ¿no? Para los que no lograron ver el partido y los que lo vieron también y los que estuvieron allí entienden que fue así. En un principio casi ni se identificaba el silbato, pues, de cómo comenzó el apoyo. Entonces, todo esto influyó.
todo esto influyó porque, o sea, los jugadores tenían miedo, se dieron cuenta que la gente también tenía miedo y estaba triste y estaba preocupada porque nos estábamos quedando fuera, y todo eso influyó. Y ojo, acá yo vuelvo y repito, esto es algo que tenemos que cambiar. Ojo, lo de la barra, sí, bueno, ya veremos cómo se va a organizar la barra de aquí al 2027 cuando arranquen las próximas eliminatorias. Pero, señores, hay que buscar la manera de que la mayor cantidad de personas que vayan, ojo, y aquí bueno, es que nosotros acá tenemos un problema, no tenemos la misma cultura futbolística que tiene Argentina, que tiene Uruguay, que tiene hasta la propia Paraguay, diría yo. Porque, oye, los paraguayos, por más que sea, te armaban un desmadre a pesar de estar perdiéndolo. Y pasó contra Venezuela. Entonces, acá hay dos cosas. O sea, hay mucho que mejorar, Edgar, de aquí a la eliminatoria del 2030. Y bueno, también hay mucho que cambiar. Hay mucho que cambiar porque así como estamos lamentándolo mucho, no vamos a ir a un mundial. Y tú lo dijiste, o sea, esto hay que comenzarlo desde las bases. El técnico que llegue va a tener que imponer ante la federación, yo necesito esto. Ojo, vuelvo y repito. Yo lo dije, formación de entrenadores, no importa que sean hasta en las barriales, torneos estatales, municipales. Acá en Venezuela tenemos otro problema. Cuando de los palotes a poner una pelota y a pegarle 4 gritos a los niños y ya lo llamen director técnico. Eso no es así. Ya está bueno de estar haciendo las cuestiones a lo loco. Entonces, no, es que a lo loco. O sea, denle una formación por lo menos base para que estén alineados a lo que se quiere llegar en un futuro, y también desde los más pequeñitos empezar a formar con una idea de juego, con una estructura, no una idea de juego, pero sí con una estructura de qué es lo que quiere buscar como venezolano para que estos niños puedan llegar a la selección. Y afuera de Venezuela tenemos muchísimos chicos formándose, muchísimos, hay un universo totalmente completo, así como podemos hablar de Yandro Rap, como podemos hablar de Milani y de muchísimos otros, de madres o padres venezolanos y algunos que han nacido fuera, que también es un universo que vienen con otra mentalidad y que si nosotros cambiamos la mentalidad, como ya lo estamos mencionando, va a ser más fácil que ellos se adapten o se acoplen a una idea de juego, una filosofía. Exactamente. Mira, y acá, bueno, esto que estás diciendo, esto es importante, señores. Y yo vuelvo y repito, yo siempre lo he dicho. Por más que el fútbol de Venezuela tenga sus falencias, tiene que regresar a una tercera división. ¿Sí? Tiene que regresar, incluso yo diría que hasta que necesitamos abrir una cuarta división. Mira, yo no sé si una cuarta, pero eso tiene pero porque una pelea de ascenso a la tercera división, que lo pudieran llamar cuarta o no, pero una pelea de ascenso a esto, estaría no, bastante. Pero es que mira, ojo, bueno, yo te lo voy a poner acá literalmente como te lo voy a colocar medio acá como se juega en Portugal. Y yo estuve investigando acá porque me pareció curioso. Ejemplo, acá cada estado tiene una cuarta división donde se juegan todos los equipos del mismo estado. El campeón de eso pasa a las finales y ahí se definen a los 4 mejores lugares. Esos 4 mejores lugares ascienden a tercera división. Ojo, esta cuarta división es amateur. No les exigen muchas vainas. No. Son solo para esto. Lo único que les exigen es que el técnico tenga una licencia FIFA, ¿ok? Y que el equipo sea solvente. Bueno, fácilmente en Venezuela se puede exigir una licencia federativa. Exactamente, y que los equipos jueguen una cuarta división regional. Ajá. ¿Pero qué? Imagínate cuánto estaríamos hablando de 23 equipos que se enfrentarían a las nacionales. Sí, ojo, y no solo eso, ojo, estamos hablando de que podrías tener en cuarta división ¿cuántos equipos? Porque hay muchos, o sea, literalmente, ojo, aquí en la cuarta división ni siquiera pagas una inscripción, tú solo tienes que ir con la plantilla de jugadores, te inscribes y ya. Dice, yo quiero participar, y participas. O
sea, la federación tendrá su formulario, su Bueno, forma de mantenerlo pero todo registrado. Pero ¿qué? la idea de fuera de las fronteras venezolanas en cuanto al fútbol es muy buena. Es muy Y eso buena. O sea, lo que pasa es que en ejemplo del Venezuela caso de Ecuador. todo es una porquería. Mira, acá, y bueno, yo te voy a comentar algo acá, esto. Y yo me pongo a pensar, ¿tú te imaginas literalmente? Porque, ojo, esta cuarta división aquí funciona, ¿sabes para qué funciona? De scouting. ¿Sí? Tú sabes, porque te lo digo porque yo he ido a partidos acá y ¿qué veo yo? Personas que están literalmente viendo jugadores. Viendo jugadores, ¿por qué? Porque no sabes dónde te va a salir un jugador bueno. Ajá, bueno, mira, ya justamente estaba pensando en eso. Al inicio de la eliminatoria tuvimos un lateral derecho que estuvo durante varios partidos en el 11 ideal de las eliminatorias, secando a Vinicio y a muchos otros. Y de la nada apareció un tal John Aramburu. Claro, es otro contexto porque bueno, ya venía de jugar primera división en Venezuela, de ahí se va a España, pero también de esta barrial, de esta cuarta división, podemos conseguir jugadores que pueden Que ir sean ascendiendo. buenos y que sean potencialmente... Ecuador sacó un jugador de una segunda división que recién había salido de una segunda categoría para la selección nacional. Y hoy día es uno de los delanteros importantes que tiene la selección de Ecuador. Y cuando Entonces, Alfaro lo hizo, lo criticaron. entonces, o sea, a eso es a lo que yo voy, o sea, y yo no digo porque no, es que tú quieres tener 4 divisiones, no, señores, es que mientras tú más divisiones tengas, más equipos vas a tener compitiendo y más capacidad de crear jugadores Exactamente. potencialmente para Más la selección tú vas a competitividad, tener. más trabajo, más formación. Tienes cómo implementar el proyecto que tengas para entonces ir haciendo el análisis de data, de estadísticas, e ir mejorando y puliendo. Porque el proyecto que tengas es más complejo. Tú hacerle una evaluación en una primera división, en una selección nacional, a que tú lo puedas hacer en estas categorías. Entonces, Exactamente, entonces, ojo, o sea, no es algo como que yo diga, no es que tú quieres 4 divisiones, no, señores, es que mientras tú más capacidad tengas de generar jugadores, más un abanico más grande de posibles jugadores para la selección, no para la mayor, para todas las categorías, para porque hay todas las jugadores categorías. sub 15, sub 17, sub 20, sub 23, hasta la de mayores, que te pueden salir de estas cuartas y tercera división. Entonces, yo siempre he dicho eso, o sea, en Venezuela lo que falta es esto, lamentándolo mucho, no sé si qué es lo que quieren hacer con la primera y la segunda división, que lo tienen como si fuera algo franquicia de tipo de la MLS, cuando ya se vio literalmente que lamentándolo mucho no va a funcionar. Por más que tú quieras tener 2 equipos en primera división, tú necesitas tener tercera y cuarta división. No tienes la cantidad, ¿por qué? Porque no tienes la capacidad de generar jugadores detrás. Y el proyecto Corazón Vino Tinto fue demostrado. La serie nacional que intentaron hacer lo demostró. Nadie te va a crear a competir en una serie nacional, entre comillas, tercera división que quieren llamarlo, si tú no le das un ascenso para segunda división. Entonces, hay De los muchas cosas que costos, hay que modificar. y otra cosa también que hay que caer en cuenta. O sea, aterricen un poco, señores federativos, señores organizadores de proyectos, señores organizadores de torneos. O sea, a veces colocan unos costos que son una locura. Son una locura, son costos que fuera de Venezuela no se ven y yo no sé qué pasa por la cabeza de ustedes. Por la cabeza Entonces, de ellos. O sea, entonces, sí, estoy de acuerdo con que colocaran algunos costos, pero así como usted está colocando costos, también sean exigentes con ustedes en cuanto a una asamblea, en cuanto a las cuestiones que tengan que brindar. Y entonces cuando digo de los costos, está bien bajarlos un poco y ser exigente con ustedes mismos. No puede ser que tú llames a una asamblea de ahorita, mandes un mensaje de texto, decir que en una hora te vas a reunir y que mandes un mensaje de texto para decir que el día de mañana, lo mandas a las 9 de la noche para decir que el día de mañana juega tu categoría. O sea, tenemos una mala organización porque en Venezuela están acostumbrados a hacer todo lo empírico, mira, a devorar, a lo mamarracho, y bueno, y ahí radica todo lo que se viene radicando arriba. Entonces, también hay que tener un poquito de mucha gente conocimiento no y de cultura. piensa que la Bigotito es algo aislado. No, señores, no. No, Todo eso desencadena algo malo que llega hasta las últimas extrañas de las categorías más inferiores. Y para tú querer mejorar lo que tienes arriba, tú tienes que empezar por lo de abajo. Y esto fue un error de la federación en este proceso, que ellos quisieron empezar con lo de arriba para abajo. Y lamentándolo mucho, todo se les desmoronó porque no tenían las bases suficientes
para no sostenerlo de arriba. Todavía no se tiene. No, es que no lo tienen. Entonces, por eso que yo te digo, o sea, el técnico que llegue tiene que colocar sus necesidades. Yo necesito esto. Y si el técnico quiere hasta una quinta división, la federación tendrá que ver cómo carajo hace una quinta división. ¿Pero qué? Claro. Tú no puedes literalmente decirle a un técnico, no, es que yo solo voy a tener 2 divisiones porque yo no quiero más divisiones. Señores, ¿y cómo tú formas jugadores? ¿Cómo tú formas jugadores? Literalmente, si en la primera división puedes tener 6, 7 extranjeros, en la segunda también. ¿De dónde sacan los jugadores? Para las categorías sub-17, sub-20. Por eso es que nos va mal en los sudamericanos. Por eso es que nos va mal en los torneos. Entonces, ojo, hay que aterrizar en este momento. Yo entiendo que en este momento estarán preocupados por quién va a ser el técnico, pero hay que empezar a organizar todo. Hay que empezar a organizar todo porque si no va a ser más de lo mismo. Sea llegue quien llegue, si no le dan las libertades para él decidir qué es lo que necesita, va a ser más de lo mismo. Sí. Lamentándolo mucho, Edgar, esto va a dar más, esto va a demorar más. Yo no sé si realmente, como dicen, van a anunciar a un técnico para esta semana. Porque tenemos un amistoso para el mes que viene, por más que sea. Entonces ya vamos a ver qué más nos depara esto. Y bueno, Edgar, para cerrar, ¿alguien que te gustaría que llegue a ser técnico de la selección venezolana en el Ya yo lo dije ya. Yo le doy todo mi apoyo a Osvaldo Vizcarrondo. Creo que si vamos a hablar de proceso y entendiendo que los procesos a veces tienen que ser un poco largos, y el proceso de él ha sido corto, ha demostrado que sí tiene carácter, tiene material, tiene currículo, tiene capacidades para poder formar y transformar el fútbol venezolano. Entonces, creo, y aparte de eso, conoce las eliminatorias porque fue jugador, se ha rodeado de una gama de entrenadores formados fuera de Venezuela, donde actualmente por cada línea tiene un estratega formador de preparador de arquero, preparador de defensa, preparador mediocampista, tiene un preparador de delanteros que fue Mario Rondón, el último que se integró, tiene un profesor que forma parte de las categorías inferiores del Real Madrid, que las veces que lo llama llega a apoyarle, que estuvo con él apoyándole cuando dirigió las femeninas cuando fue interino con las femeninas en México. Entonces tiene una gama y un universo de entrenadores, de personal calificado con el cual yo creo y considero que puede hacer las cosas bien. Por esa razón, doy el argumento de Osvaldo Vizcarrondo. Mira, yo no sé si Vizcarrondo en este momento, ojo, yo te avalaría que Vizcarrondo sea el encargado de todas las categorías inferiores, porque te está generando un proceso, pero para la selección mayor, en vista de que, lamentándolo mucho, no tenemos un proceso, y lamentándolo mucho los que ya están, ninguno ha estado con Vizcarrondo. Yo creo que necesitamos a un técnico que pueda cambiar de chip. Vuelvo y lo repito. Yo no sé si Vizcarrondo se hace técnico que pueda generar un cambio de chip en una selección venezolana. O sea, yo te avalo en que lo que Vizcarrondo está haciendo estructuralmente con las categorías inferiores es espectacular. Y que debe seguirse y debe masificarse. Con todas, no solo con la sub-15, la sub-17, la sub-20, con todas. Pero sí no sé si Vizcarrondo tiene esa mentalidad de ese cambio de chip que necesita el venezolano. Porque lamentándolo mucho, seguimos fallando en el mismo lugar. En el momento cuando nosotros tenemos que demostrar que merecemos algo, fallamos. Y eso ya es algo mental. Eso no es algo como que te venga y es que porque seamos malos. No, porque nosotros tenemos mejores jugadores y mejor calidad que Bolivia. Pero los bolivianos sí tuvieron ese chip de cambiar de mentalidad por más que jugaran en el alto, de ir a buscar el partido, de no echarse para atrás a defenderle un partido a Brasil y de tratar de ganar como sea. Eso Venezuela no lo tiene. No lo tiene y necesitamos un técnico que nos pueda generar eso. Yo no sé si Vizcarrondo tenga la capacidad de generar eso, para serte sincero. Bueno, yo lo que digo es, cualquiera que venga Mourinho, venga Zubeldi, Tiene que tener esa capacidad. venga Dudamel, con el que se incline, hay que ver, y va a ser la misma pregunta, va a ser la misma incógnita. ¿Vendrá con la capacidad y lo irá a lograr de cambiar la mentalidad en el fútbol venezolano? Mira, esa es la interrogante que nos va a quedar a partir de ahora. Aquí hay dos cosas. Y yo siempre he estado de acuerdo con eso. Si un jugador no te cambia la mentalidad, tú cambias de jugador. Exactamente. Exactamente. Ojo, y eso yo creo que debe ser la premisa del próximo técnico, señores. Si un jugador no quiere cambiar la premisa y quiere mantenerse como está, entonces no te sirve para tu proyecto,
y como hizo Gareca, para el lado, para afuera, que usted no me sirve. Eso es lo que yo creo que va a tener que hacer Venezuela. Bueno, ya veremos quién va a ser el técnico destinado a hacer el nuevo proceso de Venezuela rumbo al 2030. Se escucha tan lejano, Edgar. Se escucha tan lejano, pero va a ser tiempo. Se escucha tan lejano, estamos hablando de 5 años. Pero bueno, va a ser corto y bueno, y hay que ver, ¿no? El que llegue y si nos vuelven a ilusionar como estábamos ante este último partido contra Colombia, yo creo que, hay que esperar a ver que eso llega. después de esta decepción, acá lo más importante va a ser cómo juegue Venezuela. Porque este golpe anímico para el montón de faranduleros que estaban detrás de la selección, porque era un montón, si la Vinotinto no empieza a jugar bien, esa gente no se va a volver a enganchar con la selección. Es que también hay que entender algo, así jueguen bien y se logren resultados, siempre van a criticar, pero es más fácil, acá te digo una cosa, no para la gente hubiera criticado cuando estás haciendo la cosa bien que cuando la estás haciendo mal. Muy poca gente hubiera clasificado, muy poca gente hubiera criticado si se hubiera clasificado. Se hubiera tal vez debatido que la Vinotinto todavía sigue sin tener algún estilo de juego, pero se hubiera clasificado y bueno, ya era otra hora. Yo siempre lo dije, para mí así hubiéramos clasificado, el Bocha se tenía que ir. Para mí no tenía una idea. Sí. Y para jugar un mundial como lo estábamos jugando. No, y peor aún si la clasificación o ese último toque no lo hubiese dado Brasil. Yo estoy de acuerdo contigo, pero también yo creo que no hubiesen desestimado el cargo del Bocha Batista. Yo creo que hubiese sido un problema. Ven acá, dime tú, si Colombia a nosotros nos metía estos 6-3 y Brasil nos metía en el Mundial, ¿tú crees que el Bocha seguía? ¿Con este 6-3? Sí. Yo hubiese dicho que sí, pero ahora la federación lo hubiese aceptado. Esa es la otra interrogante que no vamos a saber. No, yo te hablo de seguir que la federación lo vote o como sea. ¿Tú crees que después de un 6-3 donde tú tenías que ganar para clasificar directo y que venga Brasil y te meta al mundial, ese técnico sigue? No, yo digo que se tiene que ir. Yo hubiera puesto mis manos al fuego que la federación lo echaba. Mira, el fútbol profesional y a nivel de selección es muy estricto. Sí. Exorbitantemente estricto para las selecciones que son mundialistas y que han logrado algo. ¿Y por qué pongo esto en contexto para cerrar el programa? Porque en la primera división, en segunda división, o a nivel de selecciones, cuando tú no logras buenos resultados en 2-3 jornadas, usted está en jaque. Sí. Entonces, viene una tercera o cuarta oportunidad donde si usted no lo logra, pues ya jaque mate y usted se va y lo cambia automáticamente. Entonces, en Venezuela, en el mundo paralelo, Alicia en el País de las Maravillas, donde nosotros permitimos 10 fechas sin lograr el objetivo y sigue siendo el director. Yo te digo algo, eso solo ocurre con la Vinotinto, porque en el fútbol de primera no existe eso. En Venezuela, literalmente, si no ven algo bien a los 3 partidos, te votan. Es que así, por eso son las exigencias de lograr algo. Sí, entonces esto aquí, bueno, ya para cerrar, habrá que ver quién llegue y bueno, yo solo espero que el técnico que llegue sea un técnico que tenga la mentalidad para cambiar el chip, porque para mí el problema que tiene el fútbol nacional es un chip. Sí, porque talento hay de sobra. Talento hay, exactamente, pero tenemos un chip mental donde en el momento de que tenemos que dar el golpe de autoridad, las piernas nos tiemblan y fallamos. Y esto quedó demostrado en esta eliminatoria, señores. A mí ya nadie me saca esto de la mente. La federación va a tener que buscar psicólogos deportivos en China, en donde sea, pero va a tener que buscarlo. Porque esto ya es algo psicológico y esto es algo que nos va a acarrear problemas si no se trabaja de aquí. Ojo, y no hablo solo con la de mayores. Eso se tiene que empezar a trabajar desde la sub-15 para arriba. Todos los jugadores de la selección nacional, incluso yo creo que esto debería ser una obligación a partir de ahora, que los equipos de primera y segunda división tengan psicólogos para tratar a los jugadores. No precisamente psicólogos, porque hay otra rama por allí del coaching, el coaching deportivo, que es esta parte motivacional para sacar lo mejor de cada quien. Y bueno, hay un universo también de venezolanos formados en el coaching deportivo, están siendo aprovechados ellos para formarse en esto. Sí. De hecho, el profesor Fidel, que ya lo hemos tenido en un programa con nosotros, cuando comenzó a formarse esta particularidad del PNL, el coaching deportivo, él hizo la preparación
conjuntamente con Pepe Guardiola, que se estaba formando en esto en España. Entonces tenemos un universo también de formadores del coaching deportivo que, bueno, sería interesantísimo tocar esa tecla para mejorar la mentalidad en el fútbol venezolano. Correcto. Bueno, Edgar. Ya ha pasado ya el programa. Muchas gracias por estar en este video. Nos vemos en el próximo video. Y también acuérdense de dejar en los comentarios quiénes consideran y bajo qué argumento el próximo director técnico de nuestra Vinotinto. Y bueno, a esperar a ver qué nos llega. Muchísimas gracias por estar acá en Palco Vinotinto. Muchísimas gracias, Anthony, por un programa más. Y esperemos ahora que nuestra Vinotinto se pueda levantar. Hasta la